Entonces, pues decíamos, ¿no? Que la ley estaba la disyuntiva en Romanos 2, en Romanos 3, en Gálatas 3, y en varios versículos estaba la disyuntiva de si éramos salvos por la ley o éramos salvos por la fe. Y veíamos que pues era por la fe, ¿no? Y todavía en Gálatas, creo que precisamente en el Gálatas 3, empezaba Pablo diciéndoles que si eran tan necios o sea, si habían recibido primero el Espíritu por la fe, o lo habían recibido el Espíritu por las obras, ¿no? Y pues se ve ahí que fue que el Espíritu pues lo habían recibido por la fe, que es sobre lo cual se basa Gálatas 3, que es en lo cual vamos a estudiar otra vez y lo vamos a repasar. ¿Cómo les puedo decir? Que si un cristiano, después de haberse convertido por fe, teniendo la fe, pues podría seguir haciendo lo malo, ¿no? Podría seguir pecando, y decíamos que no. La fe hace que nuestro espíritu sea coherente con lo que predicamos de la fe y seamos obedientes a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, decíamos, por error, decía yo de los sacrificios y mencioné un pollino, ¿no? Entonces, pero no, pollinos, pues no, para nada. El pollino era del burro, creo que si no mal recuerdo, el pollino es el bebé, ¿no? Y entonces, sí, el burro pequeño. Y en lugar de decir un palomino, estaba yo hablando de los sacrificios de los palominos y por error dije pollino en una de esas. Esa es una aclaración que quería decirles. Si ven la grabación, pues lo van a ver cuando dije esa tontería. Pero después, hablábamos de que pues en Hechos 15, vamos a Hechos 15, del 7 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Porque, por lo cual, yo juzgo que no inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hasta el 20, ¿verdad? Sí, ya sé. Fíjense, como yo les platicaba, se seguían ciertos procesos de judaísmo, de que si se tenía que circuncidar, que si no se circuncidaban, y conforme iba creciendo la iglesia, pues seguían habiendo estos problemas de diferente doctrina, ¿no? Aún en la iglesia reciente. Y entonces lo que hacen es que dicen, ok, les dice Pedro del 7 al 8 más o menos, dice,
después de muchas discusiones que hemos tenido entre los diferentes hermanos, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace mucho tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que creyesen, ¿no? O sea, como a la gente del mundo se le iba a predicar el Evangelio para que ellos pudiesen creer. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, los que eran judíos. Entonces todos somos guiados por un mismo Espíritu para tener el discernimiento de cómo ejecutar la ley y cómo ejecutar la obediencia hacia el Señor. Y entonces dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Lo hemos dicho muchas veces, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que obedezcamos y sin fe es imposible tenerle temor, porque es necesario que creamos que le hay para que nosotros podamos ser obedientes. Y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿por qué les obligaban a judaizar si no nadie podía? La ley no se podía cumplir. Y bueno, de ahí nos saltamos hasta el 16, es muy interesante porque dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Permítanme, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, dice, sino que se les escriba que se abstengan de contaminarse o de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de comer ahogado o de ahogado y de comer sangre. ¿Sí? Entonces, no se podía, cumpliendo esos 4 puntos, era en lo que todas las iglesias en ese momento estaban de acuerdo, ¿sí? Alfa, prende tu micrófono, flaquita. Y si pudieras tu pantalla también, ahí donde aparece abajo la cámara. Entonces, si se fijan, esto es parte de lo que hablábamos la vez pasada que yo le platicaba a Nelly, pero también es parte de lo mismo que estábamos hablando de la ley, de la integración, de cómo la iglesia se integró en aquel momento y que las únicas cosas a las cuales se les decía que no tenían que hacer eran esas 4 restricciones. Eso es algo que les dejé pendiente de aclarárselos el día de hoy. Y luego, en Romanos 3, vamos, no, bueno, sí, a Romanos 3, vamos a Romanos 3, ahora sí los voy a traer medio movidos. Vamos a, después, en el siguiente libro de Romanos, en Romanos 3, en 19 y 20, les voy a dar unos segundos, es el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 19 y 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Ya habíamos leído Romanos 3, ya no me voy a regresar a Romanos 3, pero es parte de la esencia de que por la ley, como lo habíamos platicado, pues nadie podía ser salvo en un momento dado, ¿no? Y luego dice el verdadero ayuno. Vamos a Isaías 58. Ah, bueno, no, eso nada más se los voy a platicar. En Isaías, no, sí me gustaría que lo viéramos. ¿Quieren que veamos algunos versículos que habla del verdadero ayuno y etcétera, etcétera? Claro, Que es a hacer las obras, buenas obras. Ok, entonces vamos a Isaías 58.
del 1 al 12. Bueno, dice, clama voz en cuello, no ¿sí? te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. En tal el ayuno que yo escogí, que día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ok, entonces fíjense qué padre, ¿no? Dice del 6 al 8, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y después sigue diciendo, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y sigue, dice, entonces cuando lo hagas, nacerá tu luz y como el alba nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, ¿no? Ese es el verdadero ayuno. Isaías ya había plantado, lo había planteado antes, creo que en Mateo 8 se habla también del ayuno y cosas así, refiriéndose al Génesis y más bien al Éxodo y cosas así. Pero bueno, a lo que voy es que este es el verdadero ayuno, el cual nos aclaraba Isaías el profeta Isaías, que era lo que realmente Dios quería en nuestras vidas, ¿no? Y después dice en el 10, dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares su alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Sí? O sea, no tendremos tinieblas ni tendremos oscuridad porque el Señor estará con nosotros. Y todo lo que es Isaías 58 habla sobre cómo ejecutar el ayuno, cuál es el verdadero ayuno, pero además todas las bendiciones que conlleva entrar en la obediencia del verdadero ayuno, ¿no? Lo decíamos porque hablábamos de cómo era la verdadera fe, la justicia y demás, y siempre se refería el Señor a hacer
el verdadero ayuno, la verdadera justicia y demás. Angélica, ¿nos lees, por favor, Mateo 23, 23? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Así es. Entonces, ¿cuál era el verdadero diezmo? ¿No? Ellos heredan dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y que eran, yo creo que de las cosas más caras, por lo que hemos visto alguna vez que eran, porque hacían perfumes y cosas por el estilo. Y entonces dice, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces está hablando el Señor del ayuno, no nos perdamos. Y entonces dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Entonces, pues vemos que está el verdadero ayuno, está el verdadero diezmo, y después habla de la verdadera religión, ¿no? Eso está en Santiago 1, capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y se la dará. Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y después dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Y después dice, soportando las pruebas, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ya viste, Nelly? Y después dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora sí, por favor, del 19 al 27. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a hombre que considera un espejo su rostro natural
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera, persevera y en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin ma- macula, macula delante de Dios, el Padre, es esta, a los huérfanos y a las viudas en sus situaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así es. Entonces, pues vemos que la verdadera, está hablando de hacer hacedores de la palabra conforme a la obediencia, conforme a nuestros hechos, y entonces dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y, perdón, en el 25, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo mismo que veíamos en el pasaje anterior, cuando decíamos que el Señor, al tener el verdadero ayuno, al hacer el bien a los demás, también íbamos a ser bendecidos. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquel que se engaña y que engaña a los demás con algo que no es, el tal tiene una falsa religión. Y después dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, dice sin mácula, ¿no? Pero sin mancha delante de Dios, es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. ¿Por qué lo digo? Porque habíamos referido esto de la verdadera religión, la verdadera fe, cómo eran las verdaderas profecías, el verdadero diezmo, y generalmente todo esto que son contextos básicos en nuestra religión, en nuestra forma de operar, están basados en hacer el bien a los demás, en hacer el bien a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, como era el segundo mandamiento, que era parte de la ley de la cual hablaba el Señor Jesucristo. ¿No? El primer mandamiento más importante era amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, resulta que y el segundo mandamiento, pues era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y decíamos que toda nuestra actitud, tanto el testimonio como la obediencia y todo nos lleva a eso, ¿no? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, vamos ahí mismo en Santiago, en el capítulo 2, del 14 al 20, por favor. Sí, del 14 al 20, por favor, Flaco. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, si tienes fe y yo tengo obras, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Hasta el 20? Sí. Hasta ahí. Y entonces dice, bueno, no, termínalo hasta el 26, por favor. Ok.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fíjense cómo habla de que la fe sin las obras está muerta y que las obras son llevadas a la ejecución a través del Espíritu Santo, lo que hemos estado viendo. ¿Sí se fijan? O sea, lo dice desde el 25, dice, así dice, pero bueno, sí, dice, desde el 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿no? O sea, sí somos justificados por la fe, pero ahí dice que las obras que ejecutamos son parte de la fe, es lo que nos está diciendo. Dice, entonces, aquí sí, nuestras obras, cuando son ejecutadas por fe, también nuestras obras cuentan. Y dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero en el 20 dice, déjame ver, en el 20, sí, del 14 al 20 dice, ¿de qué aprovechará? Dice en el 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ya vieron? O sea, la fe tiene que ejecutar obras. O sea, es imposible, no puedes tener la fe y no tener algún resultado o alguna obra si no tienes fe. Dice, si ves a tu hermano o hermana desnuda y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ve en paz, o sea, tiene necesidad y tú le dices, ve en paz, caliéntate y sacíate, pero ¿de dónde, no? Dice, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué te aprovecha o de qué le aprovecha a él o de a quién le aprovecha el hecho de que tú le bendigas y no ejerzas alguna ejecución sobre el hecho, ¿no? Y entonces dice, pero pues alguno puede decir, yo tengo fe y tú tienes obras, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras entonces y yo te mostraré mis obras por la fe que estoy ejecutando. Y entonces dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hablábamos la vez pasada del ser salvo, ¿no? De creer en Jesucristo y demás, pero ¿cuándo eres realmente salvo? Si no estás ejecutando las obras, no estás obedeciendo, no estás haciendo lo correcto, ¿cómo puedes decir que es tu fe la que te está llevando a la acción? No puede ser, sí, porque los demonios, que también tienen mucha fe y tienen mucho más certeza que mucha gente de las cosas de Dios, esos demonios no hacen lo correcto. ¿Sí me explico? Y lo dice aquí claramente, también los demonios creen, ¿sí? Pero no son salvos. Y por eso tiemblan, porque pues, saben lo que les espera. Y entonces dice en el 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No? Y ya, no voy a seguir con lo demás. Pero esa es la idea. La fe, la verdadera fe es la fe que te lleva a las obras para ayudar a tu prójimo. ¿Ya vieron? También esa es la verdadera fe. Y después, por último, no es tan así, pero podríamos hablar de la veracidad de la profecía. Entonces, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1,
que está también por ahí cerca. ¿Segundo de Pedro qué? Capítulo 1. Ajá. Y entonces dice, ahora sí me toca a mí leer. Bueno, que me la paso leyendo, ¿verdad? Pero pues ya el contexto, leer y después dar contexto. Dice, a partir del versículo 3, dice, partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tan solo con ese versículo 3 podríamos abarcar todo lo que hemos estado diciendo. Que, bueno, y sigo diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de la maldad que sale de nuestro propio ser. Dice, vosotros también pidiendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y sigo, y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y después dice, testigos presenciales de la gloria de Dios. Es otra parte muy importante, pero que yo creo que es importante nada más confirmarla porque es parte de la fe, es la parte más importante de la fe, ¿no? Que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, ellos eran testigos presenciales, vivos. Dice, pues cuando él recibió de Dios el Padre la honra y la gloria y le fue enviada desde la magnificencia de su gloria la voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, cuando fue su bautismo de Juan. Y después dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación divina, privada, perdón. Privada, sí, no, estoy encarrerado y me sigo, de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, parte de esta profecía verdadera también antes está y después cuando dice que eran verdaderos, eran profetas que habían sido instruidos desde cuando Cristo estaba con ellos y de ahí pasaron por todo este proceso hasta
hasta llegar a dar testimonio en las iglesias, perdón y demás, de que ellos sean testigos reales. Y se complementa con 1 Corintios 15, ¿no? Cuando dice que pues si ellos no fueran testigos de esto y no fuera verdad la resurrección de Jesucristo, pues ellos serían los más dignos de lástima. Y entonces dice que fíjense, dice desde el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea, esto es, todo debe de ir un testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas para poder alcanzar ciertos niveles con Dios. Y por último, pero no menos importante, todavía tengo tres citas. Vamos a Apocalipsis, ya que estamos en estas partes. Les decía yo que Apocalipsis habla de que se puede perder la fe. Entonces decía en Apocalipsis 2:5, se podía perder la salvación. Ya los que vieron los otros versículos que mencioné, que ya no los voy a mencionar aquí, algunos sí los mencioné y les estoy dando citas, pero hay otros que pues ya no los anoté, pero mencionaba yo como Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y demás, y les dice, pues apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, no podemos, si tenemos la fe y somos guiados por el Espíritu Santo para no cumplir la ley, o para cumplirla más bien, pero sin estar sujetos a la ley, por amor a nuestro prójimo y obediencia a Dios, pues no podemos ser hacedores de maldad. ¿Están de acuerdo? Porque no tiene nada que ver el hacer el mal con lo que Dios nos manda que hagamos. Y en cualquier nivel. Hablaba yo de que también dice la Biblia, y también es otra cita que ya no les busqué, donde decía, pues, los que son celos, contiendas, disensiones y demás, dice, y no se junten con tales, sino digo los del mundo, porque sería imposible que estuvieran ustedes en el mundo. Entonces, dice, pero con aquellos que diciéndose cristianos, hacen tales cosas. Entonces, desobedecer la palabra del Señor es algo muy fácil, y a la vez, al desobedecer la palabra del Señor por esa falta de fe, esa falta de conocimiento, esa falta de ministración por parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, tengan por seguro que a quien está ministrando, cuando el Espíritu te ministra, no tienes malos entendidos, no estás en fábulas y en entendidos, ¿cómo se puede decir? En entendidos incorrectos, sino que el Espíritu te guía y te dice, esto que estás haciendo está mal hecho, esto no lo debes de decir, esto estaría bien que lo hicieras, ¿no? O sea, cosas así. Entonces el Espíritu nos va ministrando y nunca nos va a ministrar para tener malas obras o para hacer lo que hacíamos antes cuando éramos pecadores, o para que sigamos siendo peores que antes, ¿no? Entonces siempre nuestra finalidad, nuestro propósito debe de ser estar buscando el bien de la iglesia y de las gentes que nos rodean. Ok, entonces decía yo que en Apocalipsis, les decía yo que la salvación se puede perder y quedé dependiente de algunas citas, ¿no? Pero no las alcancé a buscar todas. Pero por ejemplo en Apocalipsis 2, capítulo 2, en el versículo 5, versículos 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, cuando uno tiene el amor reciente con el Señor, cuando estás recién perdonado, recién conciliado, para que empieces con eso, hagas eso, ¿no? Cuando tengas ese ánimo. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, ¿no? Entonces, está hablando de la iglesia, y si le está diciendo que va a quitar su candelero, pues es porque está perdiendo la salvación. Pero si todavía tuviéramos dudas de si está hablando de la salvación,
Les decía yo la vez pasada que en el 3:5 dice, perdón, vamos al 3, 4 y 5, le está hablando a la iglesia de Sardis, ¿no? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, si se fijan, también aquí dice que no va a ser borrado su nombre del libro de la vida, ¿no? Y en el 3:11, cuando está hablando la iglesia de Filadelfia, les dice, desde el 10 les dice, 3:10 les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, ¿no? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre perdón, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estaba buscando a la iglesia de Teatira. Fíjense, en el 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Dice, pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Fíjense, tenía un testimonio en la iglesia increíble y demás, y aún así estaba permitiendo a esta mujer Jezabel, que se decía profetiza y que enseñaba y seducía a sus siervos para que fornicaran y a conocer las cosas y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ya vieron? Y después les dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice. Yo la arrojo en la cama con gran tribulación, y a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En el 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas, quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, el de la Odisea. No sé si leí el de Filadelfia. El de la Odisea les decía, ¿no? O sea, lo que yo les decía es que a pesar del buen testimonio de la iglesia, como aún así había todavía errores, infiltraciones, malas doctrinas, lobos rapaces, todo lo que veníamos viendo en el Nuevo Testamento cuando Pablo le hablaba a las iglesias para que no se fueran con las falsas doctrinas, ¿no? Dice, dice en el 15, en el 3:15, dice, yo conozco tus obras en la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? Pues a que tengamos una actitud de alabanza, de obediencia, de adoración y demás, y que nos guiemos por sanas doctrinas. Pero yo creo que el 3.5 está muy claro, de que decía que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que sí, nos puede borrar el libro de la vida, o nos puede quitar nuestras coronas, y todo lo que ya vimos. Ok, en Deuteronomio Deuteronomio 10. capítulo 10, a partir del 12, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres que se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, no lo pueden sobornar. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron sus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿No? Dice: amaréis pues, bueno, desde antes dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Okay? El Señor no hace acepción de personas. La promesa era primeramente para el pueblo de Israel y después para nosotros, y siempre se cumple la ley. Al amar a Dios y al amar a nuestro prójimo, siempre se cumple la ley. Ahora sí, vamos a Gálatas 3, que se supone que era la clase. La vez pasada me quedé igual. Está bien, porque esto que comentamos, tuve que afinarlo, tuve que repasarlo, porque es parte del cumplimiento de la ley, ¿no? Una duda que tuvo Nelly se convirtió en parte de la misma reafirmación de la fe, y a la vez el cumplimiento de la ley, ¿no? La fe de nuestro Señor Jesucristo nos conlleva al cumplimiento de la ley. Ahora sí, Javis, léete Gálatas 3, por favor. Dice así la palabra del Señor: el espíritu se recibe por la fe. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Va a salvar. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y de modo que de los de la fe son bendecidos el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley y están bajo maldición, pues escrito es: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. No lo abroga para invalidar, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Nelly. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ok, fíjense. Rápidamente, ¿no?
Vamos a volver ahora sí vamos a entrar con Gálatas la próxima clase. Dice, primero que el Espíritu se recibe por la fe. Ya lo hemos visto cuando empezamos a hablar de la fe y el Espíritu Santo. Dice, solo esto quiero, dice en el 2, en el 3:2, dice, solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces volvemos a lo mismo. Por las obras de la ley no podías recibir el Espíritu para llevar a cabo la ejecución de la ley, sino que la tenías en la del Espíritu. Primero tienes que recibir el Espíritu para ejecutar la ley. Dice, son tan necios que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a regresar a la carne. Fíjense, ya habían empezado por el Espíritu y ahora iban a regresar a la carne a cumplir por las obras de la ley, a querer ser salvos por las obras de la ley. Fíjense cómo habla de que es un estado de carnalidad querer cumplir las obras sin la fe, las obras de la ley sin la fe. Dice, y entonces todo lo que han padecido, lo han padecido en vano, si es que realmente lo han padecido en vano. Dice, aquel que les suministró el Espíritu y que hace maravillas entre nosotros, entre vosotros, como los milagros que hacían, los dones espirituales y demás, porque ya la iglesia ya los tenía, dice, esto lo hace, ¿por qué? Porque ustedes cumplen las obras de la ley o porque creyeron con fe, ¿no? ¿Por qué es que ustedes tienen estos dones espirituales? ¿Por qué es que tienen este poder? Ah, porque creyeron, porque ejecutaron la ley. No, fue porque porque oyeron con fe, creyeron con fe. Y después viene lo del pacto de Abraham. Esto lo vamos a profundizar ya más con respecto a la ley y la fe en la próxima clase, porque ya se me acabó el tiempo otra vez. Y entonces dice, así Abraham creyó también a Dios y le fue contado por justicia. Y después habla de que pues estos que creyeron por justicia son por la fe herederos de Abraham. Dice, dice en el 8, dice que la promesa fue, al final del 8 dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y después dice que estas fueron benditas por la fe que hubo en Abraham, por su obediencia. Para mí, para Diego, por favor. Ok, y después dice, dice en el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, pues están bajo maldición. Fíjense qué específico, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y veíamos que uno de los versículos que habíamos leído es que el que transgredía uno de los mandamientos o cualquier cosa que venía en la ley, pues transgredía toda la ley. Y dice en el 11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, ¿no? Y esto pues ya lo habíamos visto que lo venía en Hebreos 2:4. Y entonces dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que cumpla la ley va a vivir por ellas. Y entonces volvemos a lo mismo. Tú no las ejecutas o no las puedes ejecutar. Y aunque nosotros a veces fallemos al ejecutarlas, de todas maneras tenemos abogado para con el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. La fe nos lleva a tener una justificación cuando realmente estamos fallando, pero inconscientemente o no deliberadamente, ¿no? Lo veíamos en la clase pasada. Entonces vivirá por ellas. Dice el 13, Cristo nos redimió, o sea, nos libró, pagó Él por la maldición de la ley, ¿no? Porque estaba escrito que maldito iba a ser todo aquel que fuera colgado de un madero, y entonces Cristo, no teniendo pecado, se hace maldito por un pecado, por algo que no hizo, se hace maldito al ser crucificado en el madero.
pero porque estaba pagando por nosotros la pena, nos estaba redimiendo, o nos estaba justificando o salvando o pagando por nosotros nuestros pecados. Dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Y dice, voy a terminar más esta parte, ya no alcanzo a terminar lo demás. Dice, hermanos, les hablo en términos humanos. Un pacto, o sea, lo que se hace legalmente, en lo general, en lo humano, ya no en lo espiritual, dice, un pacto que aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie puede invalidarlo, ni se le añade, ni se le quita, ¿no? Y después dice, ahora bien, para Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice a las simientes de las naciones o a las simientes como si fueran varias, sino que a una sola simiente, que la cual la simiente que iban a ser de la descendencia de Abraham iba a ser el Señor Jesucristo. Y dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, o sea, no vino Jesucristo a quitarla, a abrogarla, para invalidar la promesa, sino que por si la herencia es, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa que le había hecho. Y la próxima vez seguimos la clase.